Hola chicos, bienvenidos a clase. Vamos con el punto 11 que dice así: completen los espacios en blanco de la siguiente tabla. Nos da para completar toda esta preciosa tabla, entonces para lo cual nosotros vamos a utilizar un machetito. Primero lo vamos a hacer sin machete y después lo vamos a hacer más rápido con el machete, si no va a ser larguísimo el video. ¿Cómo hacemos para calcular los moles? ¿Cómo hacemos para pasar de gramos a moles? Bueno, necesitamos la masa molar. Vamos a calcular todas las masas molares y las vamos a anotar en el costado. Tenemos la masa molar acá del ácido iohídrico. El yodo es 127, o sea que sería 128. No puedo creer que casi hago esa suma. 128 gramos por mol. Ahora tenemos que calcular la del amoníaco, que del nitrógeno tenemos 14 y del hidrógeno tenemos 1, entonces eso nos da 17. Vamos con la siguiente, tenemos que hacer 12 por 2 más 6, eso nos da 30. Con esta tenemos que hacer, 13 más 3 por la del cloro, que es 35,5. Eso nos da 119,5 gramos mol. La del ácido sulfúrico, 98 gramos mol. Con esta equivalencia nos va a permitir pasar de gramos a moles. Vamos a hacerlo por regla de 3 simple. En el primero, la masa molar es 128, entonces 128 gramos de ácido iohídrico es lo mismo que un mol. Nosotros tenemos 75 gramos. ¿Cuántos moles? Entonces hacemos 75 dividido 128 y ahí nos da los moles, que eso es 0,5, ahí lo llevo a ver el último número, 86 al redondeo. Entonces ahí ya completamos 0,586 moles. ¿Cómo hacemos para calcular el número de moléculas? Bueno, tenemos una trampita nosotros que esto lo multiplicamos por el número de Avogadro, o lo que hacemos es otra regla de 3 simples. Decimos que 128 gramos de ácido iohídrico es lo mismo que 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces 75 gramos, ¿cuánto? Hacemos 75 por el número Avogadro dividido 128, eso nos da 3,53 por 10 a la 23 moléculas. Fíjense que si nosotros hacemos 0,586 por el número Avogadro, en teoría me tiene que dar el mismo resultado. Si no metí la pata, fíjense que me da el mismo resultado, entonces ahí lo corroboramos. Número de moléculas tenemos 3,53 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ahora la cantidad de átomos de hidrógeno en moles? Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, fíjense que la atomicidad del hidrógeno es 1, en este caso van a coincidir los moles de moléculas con los moles de hidrógeno. 0,586 sería esta respuesta en moles. Y para calcular el número de átomos de hidrógeno también lo mismo, o sea, nosotros tendríamos que multiplicar por la atomicidad del hidrógeno, que es 1, entonces nos va a coincidir con, acá con este numerito, 0, no cualquiera, estoy copiando mal, 3,53 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, con eso ahí terminamos este ítem.
Con esto vamos a hacerlo con el cuadro, ¿sí? ¿Cómo hicimos nosotros? Bueno, para pasar del número de moléculas al número de átomos de hidrógeno, multiplicamos por la atomicidad. ¿Sí? Este cuadrito hermoso lo hizo el señor profesor Alejandro de Lucas de esta manera, haciendo un cuadro. Fue como entendí este tema tan complicado. Entonces, ahora se los enseño a ustedes. ¿Cómo hacemos ahora para pasar al revés? Vamos a dividir por la atomicidad. Entonces vamos a hacer 5,42 exponente 24 dividido la atomicidad del hidrógeno en el amoníaco, que es 3, para que nos dé el número de moléculas. 1,81 al redondeo, ¿sí? Porque me da este número, ¿sí? 80 y acá es un 6, entonces este se redondea hacia arriba, por 10 a la 24 moléculas. ¿Cómo hacemos para pasar a moles? Bueno, el truquito es multiplicar a los moles por el número de Avogadro y ahí me da el número de moléculas. Entonces, si nosotros queremos retroceder, en vez de multiplicar, lo que vamos a hacer es dividir por el número de Avogadro. Este número dividido 6,02 exponente 23 y ahí nos da la cantidad. Eso es 3,00, bueno, 3, ¿sí? Pero ustedes tienen que poner ahí las 3 cifras significativas en moles. Ahora bien, ¿cómo hacemos para pasar de moles de moléculas a moles de átomos de hidrógeno? Bueno, dijimos que multiplicamos por la atomicidad, entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Como la atomicidad del hidrógeno es 3, esto nos va a dar 9 moles, ¿sí? Ahora, por último, queremos calcular la masa. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para pasar de gramos a moles? ¿Cómo hacemos para pasar de gramos a moles? Dividimos por la masa molar. Bueno, si nosotros queremos hacer el proceso inverso, hacer de moles a gramos, lo que vamos a hacer es multiplicar por la masa molar. Si no, la regla de 3 simple, vamos de vuelta. Dice 17 gramos de amoníaco es lo mismo que un mol. Entonces, como tengo 3 moles, X cantidad de gramos de amoníaco. Fíjense que en definitiva voy a terminar multiplicando por la masa molar. Entonces nosotros hacemos 3 por 17 y ahí nos da los gramos de amoníaco y ahí completamos esta parte, ¿sí? Vamos con el ítem siguiente, que me da el número de moléculas. Bueno, a mí se me ocurre calcular la cantidad de moléculas. ¿Cómo hacemos para calcular la cantidad de moléculas? Dividimos por el número de Avogadro. Entonces, 3,01 exponente 24 divide el número de Avogadro para que nos dé la cantidad. Eso nos da 5 moles. Ahora, si yo lo quiero pasar a gramos, dijimos que lo multiplicamos por la masa molar, o sea, tenemos que hacer 5 moles multiplicado por 30. En este caso, eso nos da 150 gramos. Ahora yo quiero pasar de número de moléculas a número de átomos de hidrógeno. ¿Cómo hago? Multiplico por la atomicidad del hidrógeno. En este caso es 6 la atomicidad. Voy a hacer 3,01 exponente 24 por 6. Y eso nos va a dar el número de átomos de hidrógeno. 1,81 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno. Ahora yo quiero calcular la cantidad de átomos de hidrógeno. Bueno, mismo proceso, ¿sí? Pero en vez de multiplicar al número de moléculas, vamos a multiplicar al número de moles. Multiplicamos por la atomicidad y nos da los moles de hidrógeno. Muy bien, espero que se vaya entendiendo. Vamos con el siguiente. Fíjense que nos da los moles. Bueno, calculamos los gramos. ¿Cómo? Multiplicando por la masa molar. Hacemos 1,50 multiplicado por 119,5 y ahí nos da los gramos. 179,25, o sea, 3, lo vamos a redondear, gramos. ¿Cómo
¿Cómo hacemos ahora para calcular la cantidad de átomos de hidrógeno? Bueno, vamos a multiplicar por la atomicidad del hidrógeno, en este caso es 1, me va a quedar exactamente igual. ¿Sí? Ahí tenemos los moles de hidrógeno. ¿Cómo calculamos el número de moléculas? A los moles lo multiplicamos por el número de Avogadro y ahí nos da la respuesta. 1,50 multiplicado por 6,02 exponente 23 y ahí nos da 9,03 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, ¿cómo calculamos el número de átomos de hidrógeno? Bueno, mismo proceso, multiplicamos por la atomicidad, en este caso son iguales, para que nos dé los átomos de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la cantidad de átomos de hidrógeno. Fíjense, yo quiero pasar ahora a la cantidad de moléculas. Bueno, ¿cómo hicimos este proceso? Multiplicamos por la atomicidad, entonces el proceso inverso va a ser dividir por la atomicidad. Entonces vamos a dividir, en este caso la atomicidad del hidrógeno vale 2, vamos a hacer 5 dividido 2 y eso nos va a dar la cantidad de moles de moléculas. ¿Cómo hacemos para calcular la masa? Multiplicamos por la masa molar. Eso nos da 245 gramos. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el número de moléculas? El número de moles lo multiplicamos por el número de Avogadro, 2,5 por 6,02 exponente 23. Eso nos da 1,505 por 10 a la 24 moléculas. Ahora, ¿cómo calculamos el número de átomos de hidrógeno? Bueno, este número lo multiplicamos por la atomicidad, que en este caso es por 2. Y ahí nos da el número de átomos de hidrógeno. ¿Sí? Vamos a hacer el último, todo con regla de 3 simple, así esto queda muy claro. Esperen que doblamos la hoja. Así tenemos la información. Tenemos ácido sulfúrico, masa molar, 98 gramos por mol. Y del ácido sulfúrico nosotros partimos por el número de moles de átomos de hidrógeno. Esto es 5 moles. ¿Qué es lo primero que calculamos? Bueno, nosotros calculamos primero los moles de moléculas. ¿Qué decimos? Por cada mol de moléculas de hidrógeno tenemos 2 moles de hidrógeno. Como nosotros tenemos 5 moles de hidrógeno, ¿cuántos moles de moléculas tenemos? Entonces vamos a tener que dividir por 2. ¿Sí? Eso nos da 2,5 moles de moléculas ya. O sea, de moléculas, ¿a qué se refiere? De ácido sulfúrico. 5, por las dudas, ya me cansé. Bueno, ahí calculamos los moles de moléculas. Ahora, ¿cómo calculamos la masa? Bueno, ¿qué equivalencia me permite pasar a gramos? Bueno, la masa molar. ¿Qué decimos? Que 98 gramos de ácido sulfúrico es lo mismo que un mol. Yo tengo 2,5 moles de ácido sulfúrico. ¿Cuántos gramos equivale? Entonces nosotros tenemos que hacer 2,5 por 98 y eso nos da 245 gramos de ácido sulfúrico. Ahora nosotros queremos calcular el número de moléculas. ¿Cómo calculamos el número de moléculas? Con el número de Avogadro. Decimos que un mol de moléculas es lo mismo que 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces teníamos 2 moles y medio. ¿Cuánto? 2,5 por 6,02 exponente 23. Y ahí nos da el número de moléculas.
Ahora, ¿cómo calculo el número de átomos de hidrógeno? Bueno, mismo procedimiento que hicimos acá con los moles, bueno, pero con las moléculas. ¿Qué decimos? Que una molécula tiene ¿cuántos átomos de hidrógeno? Bueno, tiene 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Por cada molécula de ácido sulfúrico tengo 2 átomos de hidrógeno. Como yo no tengo una molécula, sino que tengo 1,505 por 10 a la 24 moléculas, X cantidad de átomos en este caso de hidrógeno, o sea, este número multiplicado por 2, y fíjense que me da exactamente lo mismo que multiplicando y dividiendo en vez de hacer tantas reglas de 3 simples, así que anótense el cuadrito, si es un machete muy importante para resolver este punto de manera fácil y rápida. Les dejo un saludo grande, espero que se hayan divertido mucho, no se hayan cansado, nos vemos en el punto 12.